La clase. El día de hoy a partir de las 6, pues ya casi, ¿verdad? A las 6:40 no, este no es. A las 6:45, estaríamos iniciando con la energía de C Cuauhtémoc, ¿no? En el cual nosotros vamos a trabajar iniciando una nueva trecena que corresponde a precisamente a esta trecena nueva que vamos a trabajar. Nos quedan dos trecenas, ¿verdad? Nos falta ahorita que vamos a iniciar la trecena de Secuautli, la trecena de Secuautli. Y por último tendremos la trecena de, precisamente la trecena de Setochli, ¿verdad? Y reiniciamos con un nuevo ciclo de 260 tonalti. En el mes de septiembre culminamos un ciclo de 260 días, ¿sí? Ya pasamos por 260 días en el cual estamos trabajando. En el siguiente, si la siguiente cuenta de 260 días, vamos a trabajar un ejercicio por, por lo que pudiéramos nosotros desarrollar la cualidad de formarnos. Hagan de cuenta, este ejercicio a mí se me enseñó cuando iniciamos este sendero, donde dice el abuelito, está bien, ya hablamos de la muerte, por ejemplo, cuando vimos a Miquistli, hablamos del renacer con Mictlantecutli y Itzcuintli. Ya lo vivimos, ya lo trabajamos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué prosigue después de esto? Bueno, lo que prosigue es, dice, renacer por 260 días, ¿no? Vamos a estar trabajando en nuestra formación. Recuerden que desde el momento de nuestra concepción, ¿no? Desde el momento que nos concibe nuestra mamá, nuestro papá, nosotros ya, ya empezamos, ya empezamos a, a desarrollarnos dentro del vientre de nuestra mamá. Son 260 días que estamos dentro de nuestra mamá. Y en esos 260 días vamos a empezar a programarnos para que cuando termine estos 260 días, estaremos renaciendo, estaremos naciendo nuevamente un nuevo mente, en una nueva concepción y percepción como un nuevo ser humano, ¿no? Muy bien. El día de hoy, ahorita son 6:38, nos faltaría 7 minutitos para iniciar con esta trecena. Por eso también quise iniciar con esta trecena. Justamente en esta trecena tenemos a quién? A Xochiquetzali. Ella es Xochiquetzali. Es el regente de Cuautli. ¿Quién es Xochiquetzali? Xochiquetzali, por su nombre, Xochitl, flor. Quetzali, hermoso, ¿no? Como la flor hermosa, ¿no? Y esta Xochiquetzali, la flor hermosa, representa precisamente la madre tierra, todo lo que vibra en este plano existencial como la madre tierra. Y chequen ustedes, en su tocado de Shoya Xochiquetzali, Xochiquetzali en su tocado tiene dos ataditos, ¿verdad? Con hojitas de malinali. Asimismo, asimismo aquí en la cabeza podemos encontrar nosotros a Coatl. ¿Quién es Coatl? A la serpiente. ¿Se acuerdan de la serpiente? Representa la madre tierra. Al igual algunos dicen, no es Coatl, es Zipacli.
Zipactli igual representa a la madre tierra. Entonces, en este tocado, en la cabeza de la serpiente de Coatl, tiene dos. Nos habla precisamente de percibir a la madre naturaleza, a la madre tierra, con estos dos tocados, ¿sí? A la vez también que nosotros podemos llegar a percibir, a intuir, cheque, 1, 2, 3, 4, 4 hojas de malinali en un círculo. Este círculo justamente representa nuestro ser. El color rojo, nuestro corazón, nuestra sangre. El color blanco, la pureza que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, pero también ahí está presente el color de los huesos, el color blanco. Y el color amarillo es el tonal, o sea, la energía que nosotros emanamos de nuestro cuerpo. Y a esto, dentro de su copilito que tiene aquí Xochiquetzali, ¿no? Copil como penacho, algunos le llaman, justamente tiene esta greca, la greca de la creación. Tiene tres, dentro de este su tocado, tiene tres, miren. Tiene tres estas hojas de malinal y recuerden que el número 3 es un número sagrado en donde nos dice que dos energías crean a una nueva energía. Eso ya lo veíamos. Xochiquetzali, si se dan cuenta, ella no esconde una mano como en los otros Amoshli que encontramos. Ella muestra las dos manos hacia el frente como una entrega que nos está dando. Para ello, dentro de su quechquemit como esta parte de la tela que lleva aquí en el cuello, tiene dos cuentas de flor, en donde nos habla debemos de florecer en estos dos mundos, espiritual y material, energético, ¿no? Pero ella no está no está sola la gran señora de Xochiquetzali. Tenemos aquí a alguien más, ¿verdad? A Ixtlilton, ¿sí? Chequen ustedes a Ixtlilton. Por eso justamente hoy en la mañana, tan pronto llegó el internet que les decía yo, les enviaba una plegaria con el cual el día de ayer, estábamos trabajando con los abuelitos. Él es el Ixtlilton, el del rostro pintado, ¿no? Él es Ixtlilton, aquí tenemos a Ixtlilton, y podemos nosotros concebirlo. Les decía yo también, Ixtlilton también se refiere al coyotito joven, al coyotito que pues es travieso, ¿no? Uno cuando es joven es travieso, siempre está queriendo aprender. ¿Y cómo vamos a identificar al coyote? Al coyotito astuto, al coyotito listo. Vean ustedes, miren, estas conchitas como colmillitos, esto representa un coyotito. ¿Mm? Son colmillitos que tiene aquí. En su collar aquí, tiene a un sol. Toda su vestimenta nos da una escritura. Toda su vestimenta nos da una connotación de lo que nos quiere hablar. En esta trecena, perdón, no veintena, trecena, porque son 13 días, nos habla de que nosotros podamos empoderarnos como el tocado, que este tocado lo llegamos a encontrar también con Xiuhtecutli. Este tocado, miren, este que tiene plumas de águila, pero también aquí tiene plumas de águila, ¿no? Él está en medio. Esto nos habla de un equilibrio, nos habla de una armonía. Lo hemos encontrado con Xochi, perdón, no con Xiuhtecutli, y lo hemos encontrado también este tipo de tocado con Tlahuitzcalpantecutli. Y este precisamente tipo de tocado representa esa armonía de lo de adelante atrás, de lo arriba abajo y todo lo que prosigue. Ahora bien, hay algo importante que nos invita aquí, que nos invita en esta trecena. ¿Cuál es? ¿Cuál es eso que nos invita nuestra trecena? Es el juego de la vida.
es el juego, es el juego interno, el cambio. Chequen, este Ixtlilton, cómo nos muestra precisamente esta mano, ¿no? Nos los muestra aquí. Nos lo está enseñando, ¿no? Es la mano izquierda la que nos muestra de esta manera, lo voltea totalmente, ¿no? Nos lo está diciendo así. Lo está torciendo su mano y tiene una connotación. Al torcer nuestra mano, nos esforzamos para mostrar estos dedos. Nos habla de torcer, nos habla de cambiar, nos habla de ese cambio energético, pero un cambio espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el águila, cada 40 años tiene que cambiar de plumaje. Se quita las plumas, se los arranca, porque son plumas ya pesadas, ya viejas. Las garras las tiene que golpear con la roca en ese nido donde se mete, tiene que golpearlo con la roca. Y por último, su pico lo tiene que pegar contra esa roca para que se le caiga. ¿Para qué? Para renacer en un nuevo ser, para renacer en una nueva águila que nos permita ser mejores y servir con mayor precisión, con mayor ligereza. Y es lo que nos está diciendo este Islilton, ¿sí? Nos está diciendo, tenemos que torcernos, tenemos que cambiar, ¿no? Pero aquí miren, ese es parte de esto. Es una energía masculina por su mashlat, taparrabo que le llamamos, dentro de su energía interna que emana de su columna vertebral, llega hasta la tierra, nos muestra estas hojitas de malina. Su, su cuerpo está pintado totalmente de negro. Acuérdense, el color negro nos habla la energía interna, la energía espiritual. Necesitamos hacer un cambio. Y Xochiquetzali también nos lo entrega. También Ixtlilton también. Ixtlilton también es una advocación de Tezcatlipoca, nuestra energía interna. Y vean ustedes, ¿no? Aquí. Así como lo vemos, es un tipo rombo, pero le podemos encontrar uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cuatro cuadrados que vamos a encontrar. Aquí tenemos nosotros también, miren, son cuatro rumbos. Uno, dos, tres, cuatro. Y este es un juego, ¿no? Este juego se le llama también Patoli. En el juego de Patoli hay un conjunto de reglas en donde nos dice que debemos de vivirlos y trabajar. ¿Sí? En esta veintena que estamos trabajando, lo vamos a terminar aquí, miren, en Xochitl. Hoy vamos a trabajar con Ocelot, pero mañana con Cuautli, mañana trabajaremos con el Águila. Y nos quedan 5 ejercicios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 6. 6 ejercicios. 6 días más y terminamos este curso intensivo de, precisamente, del tonal, ¿no? Si decimos que aquí terminamos este es el día 7, 7 de septiembre. Después de terminar esta veintena, que termina aquí en Xochitl, vamos a iniciar una nueva veintena llamado Xocotluetzi, cuando se maduran los frutos. Ahorita estamos trabajando estos ejercicios. Para los que están siguiendo estos ejercicios y lo van haciendo los ejercicios, hay un cambio, hay una maduración de este conocimiento, ¿sí? Muchos de nosotros podemos llegar a madurar con este conocimiento. Claro que sí, hermano. ¿Se puede? Sí.
En mi caso, lo que yo les puedo compartir, lo que yo he experimentado con estos ejercicios, ha habido un cambio para mí. Ha habido ha habido esa transformación. Sí, me he encontrado con varios obstáculos que aún vengo a arrastrar, ¿no? Entonces, todo esto es un cambio, ¿no? Es esta parte. El día 21 de septiembre iniciamos un curso de Tonalpoali, ¿sí? En ese curso de Tonalpoali, lo principal que vamos a ver es hacer un tonal. Ese es el objetivo. Después de eso, iniciamos un nuevo curso donde vamos a estudiar solamente las veintenas. Después de ese curso, vamos a hacer un curso solamente de las trecenas, en donde vamos a vivir realmente las trecenas como estamos viviendo estos ejercicios. La trecena de Secuautla, de uno águila, yo como águila, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Cómo conecto con Xochiquexali y con Ixtlilto? ¿Sí? ¿Cómo esta trecena es el número 19? Son 20 trecenas. 20 por 13 son un total de días de 260 días. En la trecena de Secuautli nos llama a buscar la visión elevada, la visión espiritual, a adquirir la habilidad de volar sobre los problemas, planeando y ejecutando con arrojo lo que nos haga falta para trascender, ¿no? Y es lo que nos está diciendo aquí, miren, que cambiemos nosotros, por eso nos enseña, nos los muestra muy visiblemente Ixtlilton, el coyotito travieso, ¿no? El coyotito travieso que todos tenemos en nuestro ser interno. Nos dice, se nos pide el desapego. Nos cuesta mucho desapegarnos de los problemas, desapegarnos de las personas, desapegarnos, pues ahora sí que de todo, ¿no? Todo lo material, todo lo espiritual, que de una u otra forma hemos adquirido o nos los han impuesto, como la religión, ¿no? Pero también nos dice, nos pide desapego para poder ser libres y volar donde nuestro anhelo más legítimo nos lleve. ¿A dónde queremos ir? Justo es la reunión que vamos a tener nosotros el día 20, el día 13 de este mes, en el Calpuli del hermanito Antonio, Nahuizipacli, donde nosotros nos vamos a reunir, vamos a planear el trabajo que nos toca hacer, ¿no? Posiblemente algunos van a decir, pues yo necesito trabajar como Tonalpuque, quiero estudiar como Tonalpuque. Bueno, las bases ya las tienen. Si no lo practican, no podemos avanzar, hermano. Si ustedes no practican los ejercicios como sacar un tonal, solamente se queda como conocimiento, no podremos, ¿no? Vamos a planear porque nos falta el año 13 casa, que iniciaría el día 12 de marzo del año 2025. Este año 13 casa, termina en el año 2026. En el 2026, 12 de marzo de 2026, al 12 de marzo del 2027, en el año 2027 vamos a tener nuestra ceremonia del fuego nuevo. Y en esa ceremonia del fuego nuevo todos presentamos lo que vamos a planear este 12 de marzo. Yo pedí que fuera yo Tonalpúquet, ¿no? Y me voy a enfocar a hacer Tonalpúquet, a empezar a hacer tonales. Claro, para que en ese año nuevo, año del fuego nuevo, este nuevo ciclo de vida de 52 años, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es lo que
Es el servicio que voy a dar, ¿no? Está la otra parte, que es la filosofía de los abuelos, que es lo que vamos a ver ahorita más adelantito. ¿Cómo estamos trabajando con esa filosofía de los abuelitos? Son 20 signos. Hoy vamos a ver el número 13 y el número 14, que sería el de Carrizo y el de Ocelot. El de Carrizo, vamos a terminar a las 8 y 8:30 a las 10 vamos a ver la de Ocelot. Estos dos, ¿sí? Dice, también nos habla de eso, que lleguemos a ¿qué es lo que anhelamos realmente? A solo escuchar la información es bueno, pero también es importante cuál es nuestro objetivo. Es un tiempo bueno para los negocios y todo aquello que genere prosperidad material. En esta trecena justamente nos habla de eso. Es una buena trecena para poder gestionar, para poder nosotros dar esa prosperidad material, hermano. No olvidar disfrutar de la belleza de la vida con mesura, con moderación, ¿no? Sí podemos disfrutar de todas las bondades, de toda la riqueza que encontramos, pero debemos de trabajarlo eso con mucha mesura, tranquilo, disfrutando cada momento. Y esta trecena, justamente esta trecena, su rumbo es de Cihuatlán para la energía femenina. Del oeste, el color es rojo. Su regente es Xochiquetzali, y le pusimos ahí un signo de interrogación, Ixtlilton, con la intención de decirle, Ixtlilton, el del rostro oscuro, el del rostro travieso, que sería precisamente pues el coyotito joven, el coyotito astuto, siempre está buscando la manera de poder mostrarse con esa cualidad de la juventud, ¿no? Muy bien. Lo que vamos a ver ahorita, precisamente, es la energía de Akash, ¿sí? Akash, Carrizo. En su connotación de su nombre, miren, A, la grafía es A, se refiere a ¿qué? Al agua. Kach, la palabra Kach como Tlacach, persona, persona de agua. Por lo mismo, el carrizo siempre vive en el agua, casi cerquitita de un río. Este carrizo no puede vivir sin agua. El carrizo no lo vamos a encontrar en el desierto, jamás. A menos que sea un oasis, tal vez. Pero también el carrizo, por lo general, es igual que nosotros como una persona, ¿no? Si llegamos nosotros a entender la misión del carrizo, ¿sí? Es algo muy bonito. Y justo con esto les quiero compartir este pequeño, muy pequeño relato, ¿no? Del abuelito Topilzin, ya no está en este plano existencial, lo llegué a conocer, ¿sí? Por cuestiones de salud, pues partió a mi clampa, ¿no? Entonces yo no lo conocía, no sabía quién era, pero lo que emanaba de él era algo perceptible, algo que lo demuestra precisamente desde su actuar, desde su caminar, desde su hablar, desde su sentir, te inspira esa confianza, ¿no? Te inspira esa confianza que dices, este tipo no sé qué tiene, pero me cae bien, ¿no? Bueno, ese era un abuelito desde el principio que yo empecé a acercarme al círculo. Lo encontraba siempre haciendo algo. Si no está haciendo, de él aprendí, del carricito, está pintando, o con una navajita, con cuchillitos, le está quitando la cascarita del carrizo, lo está decorando, ¿no? Pero jamás lo vas a ver sentadito solamente de ocioso, ¿no? Siempre. O te dice, oye, ya me cansé, hijo, ¿me ayudas? Pero yo no puedo, no digas no puedo, tú puedes.
Empieza a hacer, no, hazlo. Mira, hazle de esta manera. Él siempre lo veíamos trabajando. Y de todas las veces que lo veíamos, éramos como 5 que andábamos muy allá apurados a querer estar adentro. Siempre nos tenía un regalo, siempre. Un regalo espiritual y un regalo material. No sé cómo le hacía, si es que, si es que le sobraba. Yo sé que no, pero él siempre tenía un regalo. ¿Por qué? Porque nunca descansaba. Si no era esto, era con una piedrita. Lo está limando una piedrita, siempre cargabas una vaquita, le está dando forma, ¿no? Y entonces, un día, estaban ahí sus alumnos, todos pendientes, y saca de su morralito de isle, empieza a regalar. Ten, 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 ten. A todos nos dio. Y nos dice, de eso que les acabo de regalar, representa mucho para mí. Representa porque es de mi trabajo, es de mi sudor, porque yo le impregné cada imagen que tiene es único. Cada imagen que yo tallé en la piedra es preparado para todos ustedes. Yo le impregné algo más, un poco de mi sangre al momento de cortar, de estar cortando esta maderita, de estar cortando esta piedrita. A veces se pasa la navaja y le agrego mi sangre. Así es que lleva mi energía. El día que yo ya no en este plano, ahí está, ¿no? Y el otro regalo espiritual siempre nos decía, cada vez que tengas, recompensa a todos. Recompensa con tu trabajo, con tu palabra, con un regalito. Hay cosas, por si no tienes dinero quizá, hay cosas que tú puedes regalar, ¿no? Puedes regalar siempre una palabra de aliento. Puedes compartir siempre tu posición desde donde estás. Digo, pero ¿cómo de regalar mi posición? Sí, ponte en su lugar de la persona quien te está ayudando. ¿Cómo? Bueno, si él te ayuda, te da algo, ponte en su posición, o sea, en su lugar. Dale la oportunidad que él utilice ese asiento, como nos lo muestra aquí, ¿no? Y de ahí yo no le entendía mucho. Dice, cuando tú te sientas en su y en su asiento de esa persona, podrás ver desde qué tipo de justicia practica. Desde solo exigir y no dar, o desde solo dar y no exigir. Ahí es donde lo vas a conocer, ¿no? Él también nos decía, a tu enemigo, hazte tu amigo. Lo tendrás más cerca y podrás conocerlo mejor. Y en vez de ganar enemigos, te ganas amigos. Y eso se trata el carrizo, ¿no? Siempre sé el sustento. Nunca, nunca te quedes sin ser el sustento. Tú siempre puedes ayudar en algo. Que no quieras, que quieras sentirte egoísta, esa es otra cosa. Claro que no lo decía en náhuatl. Esa es otra cosa, mijito. Y entonces, él siempre actuaba de acuerdo a la justicia que emanaba de su corazón. ¿Ah? Un día, estaba él sentadito, y a él le gustaba mucho fumar. Entonces dice, oye, ¿traes cigarros? Le digo, sí, ¿por qué no me los ofreces? ¿Por qué no me los ofreces? Le digo, bueno, claro que sí, abuelito, con muchísimo gusto. Tenga, ¿no? No, dice, te pedí uno.
No le digo, tenga la cajetilla, yo casi no fumo. De vez en cuando me echo un cigarrito, pero no, yo casi no. Es en verdad. ¿Me lo quieres regalar o porque yo te lo pedí? Le digo, bueno, sí te lo quiero regalar, abuelito. Siempre que puedas dar, da, ¿no? Y él saca su cajetilla de cigarros y dice, mira, aquí está. O sea, él llevaba. Aquí la enseñanza que dice él, tú siempre da lo que tengas. A eso te convierte en ser un líder, ¿no? Y es lo que hacía él. Y él nos llegaba a encontrar barriendo, limpiando el espacio. Dice, ¿y por qué no me enseñas cómo barres? Me gusta cómo barres, me gusta cómo limpias, me gusta cómo ves la vida, me gusta cómo con ese entusiasmo haces las cosas. Quiero aprender de ti. ¿Por qué lo haces de esa manera? Si yo lo hago, yo lo hacía de otra forma, puedo desechar eso y lo puedo disfrutar también como, ¿no? Justo eso como nos lo muestra aquí, miren este personaje, ¿no? Él retoma nuevamente de lo que está desechando. Este es como el excremento, como el teocuitlatl. ¿Qué es teocuitlatl? Como el excremento de las energías sagradas, que sería como el oro, ¿no? En náhuatl para decir oro es teocuitlatl. Teo, la energía sagrada, cuitlatl es el excremento, entonces el excremento de las energías sagradas. Y nosotros somos energías sagradas, ¿no? Nos habla de este personaje, nos habla de eso, de lo que nosotros ya no queremos utilizarlo, ¿no? Podemos alimentarnos de eso. ¿Cuál sería? De nuestra experiencia. Y por eso la abuelita hablaba mucho de eso. Siempre aprende, siempre tú estate aprendiendo y desaprendiendo en esta vida. Y como nos lo muestra aquí, miren, siempre antepone la justicia, pero que lo que emane de ti, no de lo que te diga el maestro, no de lo que te diga la sociedad, no, de tu justicia. Aplica lo que creas que es justo. Si crees que para ti es justo compensar a este amigo que me ayudó, compensar con una palabra florida a esta persona que me apoyó, adelante, se lo doy, se lo entrego, ¿no? Ese es ser carrizo, es servir lo que ahora el presidente dice, ¿no? Y ya se llama de salida, que él llama mandar obedeciendo. Yo voy a mandar, pero primero voy a obedecer, ¿no? Primero voy a obedecer para poder mandar. Tengo que poner el ejemplo, ¿no? Y justo ese es el carrizo. Y en este caso, su regente del carricito es Tezcatlipoca Ixquimili. ¿Qué es Tezcatlipoca Ixquimili? Tezcatlipoca es, pues, el espejo humeante, ¿no? Que yo les decía, al ser carrizo yo me pongo en lugar del otro. Yo me reflejo en este carrizo, yo me reflejo. No le puedo hacer daño al aire porque soy yo también. No le puedo hacer daño a otro, ese también soy yo. No le puedo hacer daño al fuego porque yo también soy fuego. No le puedo hacer daño a la madre tierra porque yo también soy tierra. No le puedo hacer daño a mi otro yo. Nos dice, si se dan cuenta aquí, miren, este Tezcatlipoca en la cabeza tiene al quetzal, al hermoso, al ave hermoso. Y lo está viendo, aquí está quetzal, lo está viendo. Miren, ¿no? Y le está sacando la lengua, o sea, le dice, percibe mi rostro. O sea que nosotros, a pesar, a pesar de que no veamos con los ojos, también podemos ver con los ojos del corazón.
con los ojos del espíritu, con los ojos de nuestro conocimiento, ¿no? Es lo que nos decía el abuelito. Dejos de un cuento es como anécdota, dice, siempre míralo a los ojos y no le veas solo a los ojos, sino que ve más allá desde su actuar, desde su comportar, y si en algo le puedes ayudar, sería genial, ¿sí? Y si se dan cuenta, miren, en Tezcatlipoca no ve con los ojos porque está cerrado, ¿no? En la cual nos indica, en la cual nos indica de poder percibir lo más puro de los demás. Por eso lo ponen este atadito de manta, lo más limpio, lo más puro, que tú puedas percibir lo más hermoso de los demás, ¿no? Contrario a este Tezcatlipoca, no le cierran los ojos, sino que le ponen aquí un tipo de pintura, un tipo de tinta negra, la cual está hecha precisamente para potencializar nuestra percepción a través del rostro. ¿Ah? Ahora bien, dentro de esta percepción, si se dan cuenta ustedes, este Tezcatlipoca está sonriendo, chequen sus dientes, o sea, está disfrutando, disfruta percibir con los ojos de la mente, con los ojos del cerebro. Así disfruta él percibir este mundo, ¿sí? Y nos dice, al percibir de esa manera, o para percibir de esta manera, como está conectándose con el excremento o la ciclicidad o lo que para algunos ya no sirve, tenemos que potencializar la cualidad, lo que sí sirve de la persona. Todas las personas, recordemos, tenemos nuestro lado positivo y nuestro lado negativo, pero a veces nos enfocamos solo lo que tiene lo de negativo a la persona y empezamos como que a ver con los ojos de negativo, no, este es un flojo, este es un mentiroso, ¿no? Y no lo vemos como por otro lado, ¿no? Pues sí tiene sus errores, pero tiene esta cualidad. Y es lo que nos dice Tezcatlipoca, dice, chécalo, checa bien lo que tú estás desechando, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que lo que realmente vale, no lo estamos haciendo. Que a veces no somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Ah? Por eso nos invita a que reflexionemos. La pielecita de Ocelot pone el hacha de justicia, el de Matepozli. Dice, antepone a todo la justicia. ¿Ah? Por eso nos lo muestra aquí. Dice que a través de la justicia nosotros podemos retomar cosas que quizá no los estamos viendo nosotros. Aquí también nos está mostrando su parte viril como hombre. Que lo que tú hagas, energízalo. En verdad, deséalo. Desea que esa justicia en tu vida exista. Sé justo con los demás para que sean justo contigo. No solamente exijas, sino también tú da, como nos lo dice aquí, con esa justicia. Pero si para ti lo justo es solamente que me den a mí y yo no doy nada, pues también es respetable. ¿Por qué? Porque para ti eso es lo justo, ¿no? Por eso nos dice aquí, nos lo está señalando el hacha, el mate postre, que esa justicia emane desde dentro tuyo, no que lo que diga la constitución, no lo que diga tu religión, no lo que diga tu pastor o lo que diga tu sacerdote, no, que esa justicia que emane de tu ser interno, que tú decidas que digas, yo voy a ser justo con todos los demás, porque así lo creo yo, ¿sí? Ahora bien, si se dan cuenta, aquí tenemos a un carricito.
a un atado de carrizos, de 3 carricitos. Recuerden que necesitamos tener nuestra objetividad hacia dónde queremos hacer, hacia dónde queremos ir. Igual lo une un atadito de isquimili, chequen, ¿no? El atadito de carrizo tiene también su venda, pero no es de color blanco, es de color rojo. El color rojo es la fuerza de voluntad, la cual nos dice la primera flechita, la primera flecha, hacia la conexión espiritual. ¿Hacia dónde quieres ir? Conociéndote y reconociendo. La segunda, hacia lo material, hacia dónde quieres ir. Y la tercera, precisamente, esa es la parte de la conciencia, del poder de crear toda esta comunión contigo mismo, ¿no? Es una, es una parábola que a veces creemos, ¿verdad? Y decimos, to sepan, amo yaka, mamokawa, y pan seohtli, y pan se chantli, tlalnanzi. Chantli como tlalnanzi, como la casa de nuestra madrecita tierra. Dice, juntos, que nadie se quede en el camino, en un solo hogar, que es nuestra madre tierra, en un solo hogar. Cuando nosotros tenemos esta concepción de poder vivir juntos en un hogar, juntos en un trabajo, llegamos a entender, llegamos a comprender este sendero, ¿no? Este sendero existencial, este sendero que nos invita a trabajar en unión, ¿sí? Juntos como los carricitos. Los carricitos siempre se apoyan, siempre están protegiéndose. Sí, porque si no se protegen, como por lo general están cerca del río, el río los va a empezar a arrastrar y los puede secar y los puede matar. Por eso es súper importante estar unidos, ¿no? Como los carricitos. Que puedes estar a mi lado, tú creces hacia arriba, hasta lo más infinito puedes crecer. Que tu cuerpo, que tu trabajo, que tu hacer sea el sustento para tener direccionalidad. Sé flexible, pero tampoco seas tan rígido, ¿no? Es que podemos trabajar. Debemos de desarrollar esa cualidad del trabajo en equipo. Ujú. Dice, todos sepan que en acá, juntos como el carrizo. En realidad, nuestros abuelos siempre han estado observando el camino, observando el sendero hacia donde nosotros podemos caminar y desarrollar estas cualidades. Les agradezco, hermanitos y hermanitas que están conmigo. Noche aquí nech mawisoita, noche aquí nech la abuelita. Todos los que me respetan y todos los que me odian. Y pampa amech ampam y pampa anech machtia, que no ni nemis juan que no ni tachas paín no juenemiliscay. Porque me enseñan cómo vivir y cómo ver en mi destino. Shinichtlapupolikam, tlalnamecho las mana, no so namech, namech wisoki, paín moyol xocho. Discúlpame si les hice sentir mal o les lastimé en sus sentimientos floridos. Ashkanwanikam, amowan, nikneki ninemis. En el aquí, en el ahora, quiero estar con ustedes, ¿no? Es una plegaria en el cual nosotros podemos trabajar, ¿no? No nos olvidemos que nuestro ser no tan solo vivimos nada más yo, sí, yo, ya vos, no. En nuestro cuerpo, en nuestro hogar, ¿quién vive? Vive nuestro regente del año, nuestro numeral del año, nuestro imantli, nuestro náuter, todos ellos viven en nosotros.
Por lo tanto, los vamos a tener en cuenta. Por lo tanto, lo tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero para eso debe de emanar en nuestro cuerpo de reconocer nuestros errores, de agradecer que nos han ayudado con esta plegaria, ¿no? Por eso es que ustedes lo pueden hacer frente al espejo, diciéndose ustedes, ¿verdad? Esta pequeña plegaria. Y yo sé que a lo mejor ya han avanzado también ustedes leyendo las otras plegarias que ya llevamos muchos, ¿verdad? Y Tequillo Topil, Topil Sin, ¿sí? Fíjense, el trabajo de Topil Sin siempre es servir, ¿no? No servirme de los demás, no, servir a los demás. Porque realmente es lo que venimos a hacer en este mundo, servir. Y servirle a los demás es una gran responsabilidad, ¿sí? No tan solo es que yo te puedo, yo hago tu trabajo, no, eso no es servir, ¿no? Servir es que con lo que me corresponde a mí hacer, lo hago con mucho honor y mucho respeto. Sin necesidad que me estén diciendo, oye, te toca hacer esto, ¿qué te pasa? ¿Por qué no lo haces? No, yo soy muy consciente que vengo a hacer. Yo soy muy consciente de mis necesidades, de las necesidades de los que me rodean, ¿no? Y eso es servir. Y, y Tequillo Topilzi, en el trabajo humilde del servidor, del honorable servidor, ¿no? Todos los líderes en toda religión, en toda secta, en toda congregación, sí, son los que sirven, son los servidores. Nictemaca no chica, no yolo, doy todo de corazón, ¿no? Si yo tengo que hacer una charla, yo sé que a lo mejor en este momento estoy pasando por situaciones, por vivencias, sí, pero en este momento deja eso, entrega esto que quieres dar de todo corazón. Que de ti, que de cada uno de nosotros emane, emane ese anhelo, emanar. ¿Qué quiere decir la palabra emanar? Que de nuestro ser interno empiece a crear, empiece a dispersar. Si yo empiezo a dispersar amor, empiezo a emanar responsabilidad, empiezo a emanar justicia, empiezo a emanar sustento, eso es lo que con lo que se me va a ser retribuido. Y al momento de emanar, empezamos a crear, así como nos lo muestra aquí. Ese es parte del collarcito de Quetzalcóatl, ¿no? No sé si lo han visto. Aquí, miren, empieza a crear, a crear, a crear. Ese también está en la greca escalonada. Este también está en la creación del universo. Este está también el de la serpiente nebulosa, de la Vía Láctea. Esta forma está también la de Malinali. ¿Se acuerdan de Malinali? Y empieza a crear. A veces se ha confundido mucho que decimos de la religión, por ejemplo, de Cristo, de Buda, de Mahoma, y todos aquellos. Les decía yo a mí que me gustaba, bueno, me gustaba y me sigue gustando esta filosofía del Bushido, de esas claves de los guerreros samurái, lealtad, honor, ¿no? Y si es algo que no se puede corromper, así como nos lo muestra aquí con nuestros abuelos, o como los que le llaman las clavículas, las clavículas de Salomón. Malamente les llaman así. No tenemos dos clavículas, y ahí dice en el libro
que son 21 clavículas, no son clavículas, son claves, ¿no? Como aquí en nosotros son 20, aquí son 20 tonalti y son 20 frases, ¿verdad? Hasta el día de hoy llevamos en la frase número 13. La número 1, en, en la Biblia de Salomón, en el libro de Salomón, vienen esas claves, pero no son de él, son del rey David. Y el rey David tuvo esa revelación, de acuerdo a su historia, con la energía más elevada. Pudo conectarse con las energías y le revelaron todas estas claves. Y nosotros también tenemos. Es esto, la de ser topilsi. Ni temaca no chica no chino yolo. Tleniquitoa, lo que yo digo, lo que emana de mí, ¿no? La palabra fe, la palabra fe fue inventado por la religión católica. ¿Y qué implica fe? Es someterse. Fe es, tengo mucha fe que de que ahorita Diosito se va a compadecer de mí y me va a dar lo que yo necesito. Va a curar mi corazón. No es así. Él, los mismos líderes espirituales hablaban de emanar. ¿Qué es emanar? Crea tú lo que quieres ser y hacer para los demás. No tengas esa fe de que alguien más fuera de ti va a venir y te va a resolver tus cosas. Claro que no, ¿no? Mi tía, lo que vivo, cómo estoy viviendo, cómo estoy sirviendo con lo que vivo. Y el sisiwi, en lo que suspiro. Es algo, es algo un poquito, metafórico. El suspirar es cuando respiramos profundo y sacamos ese aire, ¿no? Eso es el de suspirar en el sisiwi, ¿no? Pero también la palabra y el sisiwi es abrir esta caja torácica, que entre esa energía. Y suspiramos cuando estamos un poco tristes, cuando extrañamos a alguien, cuando perdemos algo, ¿no? Es cuando suspiramos o cuando extrañamos. Ojo, esa emoción nos recuerda que tenemos un pequeño vacío y nos recuerda que podemos pedir que entre eso que nos hace sentir vacío. Tren Nignemilia, lo que pienso, todo lo que pienso lo hago, lo pienso de corazón, pensando en cómo servir esto que yo hago, pensando. A lo mejor yo hago una plegaria, a lo mejor hago yo un cuento, hago un dibujo, no lo sé. Justo el día de hoy en la mañana yo les mandaba una plegaria y les decía, esto se emplea para y pongo puntos sustantivos. Y aún así un hermanito me dice, ¿para qué? Le digo, te estoy dando claves. Necesito que leas el texto, que tú le encuentres el fin de la clave. Y eso lo hice con una intención. Dice, pero ¿por qué no los dices? ¿Por qué no me lo dices, maestro? Por eso eres el maestro. No, no. Mi misión contigo es activar, activar ese punto sensible de tu mente para que pueda empezar también a revolucionar. A ver, así el contenido del texto, el contenido de la plegaria, pues se refiere al nahualismo. Se refiere a ese cambio que tengo que realizar y los cambios duelen.
Dentro de la plegaria dice, se retuercen, se resquebrajantan. Y sí, ¿no? Si yo soy, si yo soy una persona muy egoísta, no soy desprendido, al momento de convertirme en desprendido, pues sí, me va a doler, ¿no? Hacer ese cambio. A eso se refiere. Y sí, ¿por qué no nos lo dice? Le digo, no. Ahí está, busca la clave. Hay una clave ahí en esa plegaria. ¿No? Hijo, le dice, pues me la pone difícil, creo que no lo voy a poder resolver. Ahí, ¿no? Ahí le digo que te estás programando que no lo vas a poder resolver y no lo vas a resolver. ¿Por qué? Porque te estás programando, mi hermanito. Te estás programando y no es así. Este camino no es así. Te voy a recordar. Shi mo yek machti. Enséñate a ti mismo. Lo mismo que decimos, enséñale a pescar, no a darle el pescado, ¿no? Tlen, dice Tlenik Machilia, lo que yo siento, a lo que yo siento te lo expreso, lo que yo siento te lo puedo dar, pero no esperes más, tienes que, tienes que hacer que esto te pueda activar. Y cuando tú empieces a activar todo eso, empiezas a crear tu conciencia, una parte de ti cambia, porque te obliga a encontrar la respuesta. Topili, el que sirve, to, nuestro, pili, niño, ¿no? Tiene una connotación la palabra de topili. Todo nuestro, dice nuestro niño, ¿no? Dice que vamos a... Topili es nuestro niño, sí, es nuestro niño. ¿Por qué? Porque lo vamos a convertir, no es el que nosotros nos vamos a convertir en ese niño que sirve desinteresadamente, que sirve, que sabe que no todos le van a dar la recompensa, pero él sirve, sirve con ese asombro. Oh, sí, voy a aprender. Él sabe que sirviendo también le van a servir otro tipo de conocimiento. Servir desinteresadamente a los demás con sabiduría, con energía, con amor, con decisión, ¿verdad? Esa es una de las cualidades de ser topi, servir a los demás, siendo como niños, y él sabe más y yo me adhiero a ti. Por eso decimos nosotros, dentro del ámbito educativo, yo les decía a algunos hermanitos, oye, algunos sí tienen ya maestría, doctorado, un sinfín de diplomas, un sinfín de cursos, talleres, ¿no? Y entonces les digo, todo eso que ustedes saben, ¿por qué no lo ponen al servicio de los demás? No, ¿cómo crees? Si a mí me costó estudiar, yo gasté dinero. Aquí la clave es, entre más sepas, debes de compartir más. Entre más tengas, debes de compartir más. ¿Por qué? Porque eso te hace grande, porque eso te hace vivir en esa armonía, ¿no? Un ser que se autorrealiza para él mismo, pero pensando en todos. Eso es ser topil. ¿Que me autorrealizo? Sí, para que yo sirva mejor a los demás, tengo que estudiar también, tengo que aprender, tengo que observar, tengo que hacer las cosas lo lo doble que los demás, lo triple de esfuerzo que los demás, ¿no? Les decía yo, hacer los ejercicios con los abuelitos, híjole, te gasta una energía tremenda, terminas ya cansado. Y donde más se siente es acá, miren, hermanitos, aquí donde inicia donde se une nuestro cráneo con nuestra columna, sientes que
se debilita, sientes que el cansancio, porque esa es la ofrenda que vas dando, ¿no? Bien, ahora la vez pasada que les decía, necesitamos nuestro bastón. Este bastoncito que ven ustedes aquí, que les decía, tiene toda una historia, no es mía, me lo dieron, me lo encargaron, dice, te lo encargo, no te lo regalo, te lo encargo porque tiene mi energía, porque yo sé que lo puedes poner en tu altar y yo ahí estaré contigo. Hay momentos que me desespero, hay momentos, ¿no? Que digo, no, pues yo quiero que sucedan las cosas de esta manera. Y precisamente me sucedió el día de ayer. Regresando de estudiar con los abuelitos, ya traía en mente, digo, bueno, llegando me como un taquito, me relajo un tantitito, preparo la clase, hago el link y a disfrutar la clase. Llego con esta noticia, ¿no? Pues no hay internet. Ni el de Telcel, para lo del celular, ni el del de internet aquí de la casa, ¿no? Con el modem. Digo, no, pues, dice mi hijo, no, no, no se preocupe, pa, pues va a llegar. Sí, se va una hora y media, pero va a llegar. Checo la hora, son 6:20, 6:25. Y así no llegó. Digo, bueno, ni modo, me frustraré. Y ya me senté frente al altar, mi altarcito, empecé a intencionar, me puse a hacer algunos tonalitos, ya para compartir con los que me pidieron su tonal. Ya algunos también estaba planeando, digo, bueno, ya me depositaron 300, 400 pesos para hacer el tonal, voy a ir a comprar flores, velas, y todo lo que se necesite ofrendar, ¿no? Y bueno, es esa parte, ¿no? A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos que sucedan las cosas, pues a nuestras necesidades, y es un poquito difícil. Quetzalcóatl, la serpiente hermosa. Precisamente, este, Topiltzin, ¿no? Acá, el carricito, por eso es importante el carrizo, por eso está en el número 3 el carrizo, es un nombre calendárico, Seacat, Seacat Topiltzin, ¿sí? Este Seacat Topiltzin era justamente el Quetzalcóatl, el que servía a los demás, el que estaba disponible para los demás, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo les puse dos tipos de bastones. Uno del corazón del ocote, casi está lleno de resina, hasta está pesado. Y aquí tenemos el otro que es de carricito. Este de resina de ocote, igual me lo dejaron resguardado, ese no, tampoco es mío, ¿no? Pues es de mi papá, era de él, y ahí lo dejo. Si lo quieres usar, bueno, con respeto y puede estar. Es de puro cotito, mucha resina. Y justo eso, para él representa el yesli, la sangre, el color rojo ahí es la sangre de la plantita, ¿no? La savia de la plantita. Mis herramientas, hijillos, el aliento. Nuestro aliento es una herramienta para soplar el atecocolio. Aquí está, miren. Les pedimos que se presenten, que hagan acto de presencia estos abuelitos con el atecocolio. Yesli, la sangre. La sangre es una herramienta de intercambio como energía, como el tonal y como nuestra luz que irradiamos. La cayot es nuestro cuerpo, también es una herramienta nuestro cuerpo. Les decía yo, puede servir como cajita, pueden entrar las demás energías, pero haciendo conciencia de que van a entrar estas energías y me van a ayudar. No yo el tonal, mi espíritu para curar, mi espíritu para vivir, ¿verdad? Hace ratito, bueno, vino un hermanito y me dice, oiga, oiga, yo le he visto que cura.
Yo no curo, no sé mucho. Dice, pero yo me siento así, así, así. De acuerdo, yo no sé curar, pero dime, ¿qué tienes? No, pues recientemente me siento muy pesado, todo lo que como me hace daño, lo vomito y todo eso. Y él me dice, ¿cree que me estén haciendo algo malo? Le digo, no lo sé, solo tú sabrás. ¿Ya fuiste al doctor? Sí, dice, pero me dice el doctor que ya estoy bien. Puede que, le digo, te haya agarrado el aire negativo de alguien más que lo liberó y tú fuiste el, eh, el contenedor más susceptible y entró en ti. ¿Y cómo es eso? Le digo, nosotros le llamamos el mal aire. Y es yecal, caputzti, y es yecal, malo. Dice, ¿qué tengo que hacer? O usted dígame, ¿cómo me puede curar? Digo, no, tú te puedes curar. Yo te enseño. Les pedí lo del sal de mar o con agua y todo eso que a ustedes ya les he compartido. Eso me lo encontré en la mañana, eran como a las 9 de la mañana. Ya hoy como a las 5 me llamó, dice, ¿qué cree maestro? Me dio, sí, dime. Hice lo que usted me dijo, el baño con sal, y luego me sahumé, y, y como en las noches ya llevaba, dice, un mes sin poder dormir porque ese mal me estaba ahí afectando. ¿Qué cree? Después de bañarme, de sahumarme, me agarró un sueño pesado, y luego me dormí. 3 horas me dormí y ahorita que desperté, uf, bien tranquilo, como nuevo. ¿Cuánto le debo? Pues tú te curaste solito. ¿Yo qué te puedo decir? No, dime, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto vale tu vida? Y me dice, bueno, pero una cantidad aproximada, no lo que tú quieras ofrendar. Y si no quieres ofrendarme, pues no me ofrendas, ya que no con eso me hago más rico ni me hago más pobre, no pasa nada, ¿no? Entonces es esa parte la de servir, ¿no? La de ayudar con lo que podamos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Como le decía, dice, no, yo quiero ver que tú eres el que me limpia. No, no, tú lo puedes hacer. ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque me voy a desgastar más. Y ahorita yo no estoy para gastar energías, porque estoy estudiando, le digo también, y no me quiero yo enfermo. Tequitlayek Chihualme, tareas a realizar. Vamos a hacer ejercicios, claro, en todos los 20 signos, en todos los 20 tonalti, vamos a hacer ejercicio. Que tu alma no juzgue, que tu alma no juzgue furtivamente. Todo lo que vives y lo que digan, cree en la justicia, no en la que te digan las leyes, las religiones, sino lo que emana de ti, ¿sí? Seamos justos, hermanito. Justos primero con nosotros, justos con los demás. Démonos a nosotros mismos lo que creamos que es justo para nosotros, lo que nosotros merecemos. Si yo creo que me merezco comprarme un buen libro y disfrutarlo y leerlo, me lo regalo. Si yo creo que a un hermanito es justo que yo le dé, no sé, materiales, que yo le dé algo, ahí está. Estoy siendo justo. Pero que no te diga la religión, a ver, véngase con su diezmo y todo eso. No, porque ser carrizo, ser líder, justamente es eso. Analiza tus acciones. Verás que no eres mejor ni eres peor que los demás. Sé justo contigo mismo, contigo misma, porque nos encanta juzgar, hijo.
soy bien malo. Debí de hacer esto o lo otro. No, sé justo contigo. Si no le quisiste dar o no lo quisiste compartir, pues porque no creíste que fuera justo. Construye y genera energía. Construye y genera energía. No permitas que el humo tóxico de los demás contamine tu camino. Hermanitos, hay mucha gente que solamente está viendo tus errores y tus horrores y es solamente en eso se están enfocando. Y te lo van a decir, es que tú eres esto, es que tú eres el otro. No permitan que ese humo, no permitan que ese humo los contamine. Una vez me decía un hermanito, oye, es que tú eres esto. Le digo, soy espejo y me reflejo. Dice, ¿qué quiere decir? Las cosas negativas que ves en mí son son las cosas negativas que tú los tienes. ¿Y te molesta? Porque tú los tienes y yo los tengo, ¿no? Trabaja en los tuyos, yo trabajo en los míos. Platica con tu bastón, ese, ese debe de ser tu mejor amigo. ¿Se acuerdan que en la clase del día viernes les decía yo, todos ya debemos de tener nuestro bastoncito, ¿sí? A lo mejor ya lo tienen ustedes, y qué bueno, ¿no? Pero a estas alturas ya deben de tener su bastoncito ustedes. Ese va a ser su mejor amigo, ese va a ser su guía hacia donde vaya. Con eso se van a defender, con eso van a trabajar, con eso ustedes van a empoderar. Inclusive, cuando llegamos a un momento que con nuestro bastón podemos curar, sí, este bastoncito lo podemos poner aquí y le empezamos a canalizar la energía. Camina callado, no andes fanfarroneando, yo esto, no, tranquilo. Que los demás vean lo que tú haces, no andes hablando, hazlo. Aprende con humildad. Aprende a decir, híjole, pues eso no sé, hermano. No lo sé, ¿para qué los vengan? No quieras volar con las rocas de tu vida. A veces también queremos volar ya, pero todavía cargamos esas rocas, esas piedras, esos malestares. Tenemos que deshacernos de ellas. No necesitas demostrar, ¿verdad? Demostrar ser grandes, solo quieres que los demás hagan todo por. Hay una gran diferencia, la de ser líder y la de ser jefe, ¿no? Ser líder es que tú estás ahí al frente, ayudando y haciendo. Y ser jefe es estar mandando, haz esto, haz el otro. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo, se aprende más siendo líder. Muéstrate como una fiera para luchar por tus sueños sin dañar a los demás. Eso es muy hermoso, hermanito. Este, en náhuatl, en náhuatl es precisamente Shimoteichpante quien se güey yolkach. Campaticasis, motlatemiquilisua. Juan amo shikiwiso que mocniwa. No. Muéstrate como una fiera para luchar por tus sueños. ¿Qué es ser como una fiera? Si tengo que hacer este ejercicio, lo haré. Estoy cansado, no me importa, yo lo hago. Que si tengo que ofrendar mi energía trabajando, ensoñando, no durmiendo bien, lo haré. Eso es ser como una fiera, no hacerle daño a los demás, no. Es lo que dice, no hagamos daño a los demás, luchemos por lo que queremos. Pero que ese sueño esté pensado en mí y en todos los demás. ¿Qué ofreces para recibir lo que buscas? Pregúntate, pregúntate a ti mismo. Cada uno de nosotros vamos a preguntar, ¿qué ofrezco yo para recibir lo que yo busco? Es hacer esa conciencia. ¿Cuánto cuesta tu libertad?
Hay un precio para ser libre, ¿sí? ¿Cuál es? La desprogramación. Cuando tú entiendas que eres la fuente de todo poder, de toda energía, te estarás liberando de las ataduras que te han hecho creer. Si te han dicho, es que tú eres un inútil, tú eres... No, libérate de eso. No le hagas caso. ¿La quieres pagar? ¿Quieres pagar ese precio de la libertad? Pues sí, lo voy a pagar con trabajo, con dinero, con ofrenda, con lo que tenga que hacer, lo voy a pagar, porque vale más mi libertad a seguir. Lo que digas, Diosito, eso es lo que voy a hacer. Lo que tú digas, patroncito, no, eso cuesta más y duele más. ¿A quién? ¿A quién le van a pagar? A ustedes mismos. Les decía yo, páguense ustedes primero, después le pagan a los demás. ¿Por qué crees que lo mereces lo que deseas? Yo, ¿por qué creo que merezco lo que yo deseo? Y algunos de mis deseos ya les conté nada más. Que todos los hermanos podamos aprender y podamos compartir. Dos, formar una escuela en donde pueda yo ofrecer este conocimiento. Y así más. ¿Merezco? Claro que lo merezco, porque estoy luchando duro, porque estoy poniendo cada granito de mi esfuerzo para lograr lo que yo quiero. Y yo sé que me lo merezco, porque yo soy parte de esta gran nación hermosa de la Náhuatl, porque soy afortunado de compartir con ustedes lo poquitito que yo conozco. ¿Quién fuiste? En nuestra vida pasada, ¿quién éramos? Nos hemos preguntado. Y si no, hay que preguntárnoslo. Igual hasta fuimos a lo mejor una energía femenina, a lo mejor éramos mujeres, a lo mejor éramos grandes guerreros, a lo mejor éramos la Matini, éramos esos sabios, pero a lo mejor éramos esos Tecolome, ¿no? Necesitamos quién eres, quién fuiste ese ya. También es parte de nuestro pasado. Yo puedo decir que hubo un tiempo, fui esa persona altanera, egoísta. Yo fui, yo fui una persona tacaña, yo fui una persona déspota. Sí, pero eso ya fui. Ya no quiero ser eso, ¿verdad? Que creía yo que tengo derecho a todo, que todos los demás tienen que servirme a mí y no servir yo a los demás. ¿Lo fui? Claro que fui. Cuando nosotros aceptamos lo que fuimos, fácilmente podemos enterrarlo o ofrendarle el abuelito fuego, porque no es fácil. No, 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 yo no era egoísta, yo no era tacaño, yo no era déspota, yo no era mentiroso, yo no. Y si lo niegas, es peor, porque vas a cargar con esa mentira en tu espíritu. ¿Y en quién te quieres convertir? Ahora yo sé quién soy. ¿En quién me quiero convertir? En Topilsin. Sin duda, el servir a los demás. El vivir en armonía primero conmigo mismo y con los demás. Que si la persona no me hace caso, que si la persona, yo soy yo y estoy sirviendo a los demás, ¿no? Bueno, y concluyo esto. Espero que podamos nosotros reflexionar sobre estas preguntas. Se ven muy sencillas, pero son muy profundas. Cuando nosotros queremos sumergirnos en nuestro ser interno, es súper interesante. Es súper interesante recordar de actuar con la justicia. Sumergirnos, ser como Tezcatlipoca, que aquí sea lo hermoso, que emane, que conecte con el corazón y el cuerpo.
y que podamos retomar cosas que quizá habíamos dejado de hacer y que nos puedan servir para seguir viviendo con la ciclicidad. Y no olvidemos que si el día de hoy es una noche muy oscura, sin luz, con mucho dolor, mañana va a salir el sol y mantengamos esa chispa de la esperanza, esa chispa del anhelo de que yo emano, yo hago que renazca en mi ser esa energía, ¿no? Yo soy energía divina, energía sagrada, ¿sí? Bueno, hermanitos, ese es el carrizo. Matienen, to sepan que en acá, to sepan que en Citlal, juntos como las estrellas, cada una de las estrellas tiene su brillo, pero nadie opaca a nadie. ¿Por qué? Porque saben que son únicas. Y nosotros, igual, también somos únicos. Habrá carricitos delgaditos, gorditos, flaquitos, torciditos, pero somos únicos y crecemos hacia arriba sin estorbar a los demás. ¿Sí, hermanitos? Hermanitas, de mi parte es todo lo que les quería compartir con lo del carrizo y nos estaríamos viendo en una media hora para trabajar con Ocelo, que es lo que toca trabajar el día de hoy. Timoitaske, Tlazokamati temastiani. Tlamati Nagreva, Timoitaske avance, Tlazokamati, Temachani, Timoitaske, Titoitaske, Timoitaske avance, Timoitasque, maestro. Plazo Quema, como aquí. Nognetze, quema.